Mi esposa fue nombrada vicepresidenta, pero no me invitó a la celebración, sus padres prefirieron a su ex. Hice las maletas y desaparecí durante la ceremonia. La escena que la esperaba lo cambió todo. Encontré la invitación a la celebración del ascenso a vicepresidenta de mi esposa en su coche. Mi nombre no estaba en ella. Su exnovio estaba sentado con sus padres en mi lugar. Mientras ella celebraba, yo empacaba. Mientras ella sonreía para las fotos, yo vaciaba las cuentas. Lo que encontró al volver a casa lo cambió todo. Mi nombre es Miguel Hernández. La gente me llama Mike. Tengo 43 años y he pasado los últimos 18 construyendo algo que pensé que importaba. 3 franquicias de cafeterías repartidas por el área metropolitana. Cafeterías con mi nombre en el contrato de arrendamiento. Mi sudor en los cimientos. Mi dinero manteniendo las luces encendidas. No es un trabajo glamuroso, pero es honesto. El tipo de trabajo que te deja dormir por la noche. O al menos, así solía ser. Me casé con Isabela Rojas hace 21 años. Ella tenía 20 entonces, con cara de niña y llena de planes. Yo tenía 22 y era lo suficientemente estúpido como para pensar que el amor lo conquistaba todo. Tuvimos a Sofía un año después. Nuestra hija acaba de empezar su segundo año de biología en la Universidad Estatal, viviendo en una residencia a 3 horas de distancia. Ya tiene edad suficiente para entender que los matrimonios no siempre son como se ven en las fotos. Isabela trabaja como directora de ventas para Soluciones MedTech, una de esas empresas medianas que venden equipos quirúrgicos a hospitales. Y es muy buena en ello. Gana un sueldo de 6 cifras, viaja a conferencias, se codea con médicos y administradores de hospitales. Hace 3 semanas, la ascendieron. Todavía no es oficial, pero el anuncio está por llegar. Vicepresidenta de ventas, oficina en la esquina, coche de empresa, todo el paquete. Encontré la invitación por accidente. El martes por la mañana, buscaba mi tarjeta del seguro en su coche. Teníamos pendiente añadir su vehículo a mi póliza para ahorrar unos cuantos dólares. Fue entonces cuando vi el sobremetido entre el asiento del pasajero y la consola central. Papel de color crema, caro. Del tipo que usan las corporaciones cuando quieren que te sientas especial. Soluciones MedTech tiene el agrado de invitarle a celebrar el ascenso de Isabela Rojas a vicepresidenta de ventas. Viernes, 15 de noviembre, 7 de la tarde de Metropolitan Club. Cena y recepción a continuación. Debajo, en letra más pequeña, asientos reservados para la familia inmediata. Saqué el plano de las mesas que estaba dentro, ordenado alfabéticamente por apellido. Allí estaba su nombre, Isabela Rojas. 2 asientos en la mesa 3. Sus padres, Ricardo y Susana Rojas, estaban en la lista. Su hermano, David Rojas, y su esposa también. Yo no estaba. Ni en su mesa. Ni en ninguna mesa. Me quedé en la entrada de la casa sosteniendo esa invitación durante mucho tiempo, viendo cómo el papel temblaba ligeramente en mi mano. No por ira, todavía no. Solo esa sensación de vacío que tienes cuando de repente te das cuenta de que has sido ruido de fondo en tu propio matrimonio. Isabela salió 20 minutos después, taza de café en mano, ya hablando por teléfono. Al principio no se dio cuenta de que yo estaba allí. Cuando lo hizo, su sonrisa flaqueó una fracción de segundo. Hola, cariño, dijo Isabela, con la voz anormalmente alegre. Pensé que ya te habías ido a la sucursal de Riverside. Sostuve la invitación sin decir una palabra. Su rostro hizo algo complicado. No era exactamente culpa, ni desafío. Algo intermedio. Ah, eso, dijo ella. Eso, repetí. La celebración de tu gran ascenso, a la que aparentemente no estoy invitado. Isabela dejó su taza de café sobre el capó de su coche con cuidado, como si estuviera ganando tiempo para pensar. Vi su rostro pasar por 3 expresiones diferentes antes de decidirse por algo entre disculpa y defensa. Mike, no es lo que piensas, dijo. Entonces dime qué es, dije. Porque lo que pienso es que mi esposa fue ascendida a vicepresidenta y no estoy invitado a verla celebrarlo. Isabela se cruzó de brazos. Esa siempre ha sido su señal.
Cuando está a punto de decir algo que sabe que no me va a gustar, se cruza de brazos como si se protegiera de la verdad. Mis padres solicitaron la distribución de los asientos, dijo. Ya sabes cómo es mi papá con estas cosas corporativas. Es muy particular con la imagen. ¿La imagen? Repetí. A tu papá le importa tanto la imagen que su yerno de 21 años no está en la lista de invitados. Es complicado, Mike. Pues descomplícalo. Isabela desvió la mirada hacia la calle, donde nuestro vecino paseaba a su perro, a cualquier sitio menos a mí. Ellos piensan que Alejandro debería estar allí. El nombre me cayó como un balde de agua fría. Alejandro Torres, su novio de la universidad, el tipo con el que salió durante 2 años antes de que nos conociéramos. Un consultor de hostelería que vestía trajes caros y hablaba de los márgenes de beneficio de los restaurantes como si fueran el Evangelio. Lo había conocido exactamente 2 veces. Una en un retiro de la empresa de Isabela hace 4 años. Otra en la fiesta de cumpleaños de su padre el verano pasado. Ambas veces me miró como si yo fuera parte del servicio. Alejandro, dije. Tu exnovio Alejandro. ¿Ese Alejandro? Está trabajando como consultor para mi empresa ahora, dijo Isabela, con un tono defensivo en la voz. Nos ha estado ayudando a reestructurar nuestra estrategia de distribución. En realidad, es muy valioso para el equipo. Eso es genial, Isa. Maravilloso. Pero eso no explica por qué él tiene un asiento en tu celebración y yo no. Finalmente me miró. Tenía la mandíbula apretada. Porque a mis padres les cae bien, ¿vale? Siempre les ha gustado. Piensan que es más de su estilo. ¿Su estilo? ¿Sabes a lo que me refiero? Como que habla su idioma. El mundo corporativo, el networking, toda esa escena. Eres genial en lo que haces, pero dirigir cafeterías no es exactamente. Se interrumpió, pero el resto de la frase quedó flotando en el aire de todos modos. No es exactamente impresionante para gente como ellos. Sentí que algo se movía en mi pecho. Aún no era ira, era algo más frío. Entonces, déjame ver si entiendo bien esto, dije, manteniendo la voz firme. A tus padres les gusta más tu exnovio que tu marido. Y en lugar de decirles que eso es una locura, simplemente aceptaste. Ni siquiera me lo mencionaste. Dejaste que me enterara por accidente. Iba a decírtelo, dijo Isabela, pero ni siquiera ella sonaba convencida. ¿Cuándo? ¿El viernes por la noche, cuando te preguntara qué tal fue la fiesta? No respondió a eso. Se quedó allí en la entrada, con los brazos todavía cruzados, mirándome como si yo fuera el que estaba siendo irracional. ¿Sabes cuál es la peor parte? Dije. No es que no lucharas por mí. Es que ni siquiera pensaste que me importaría lo suficiente como para defenderme. Le entregué la invitación. La tomó, pero no la miró. Tengo que ir a la sucursal de Riverside, dije. Las entregas de inventario llegan a las 9. Pasé a su lado, me subí a mi camioneta y me fui. Por el espejo retrovisor, pude verla todavía de pie en la entrada, sosteniendo ese sobre de color crema como si pudiera incendiarse. Pero esto es lo que pasa con la gente tranquila, no siempre mostramos cuando estamos heridos. Simplemente empezamos a hacer planes. La sucursal de Riverside me necesitaba, pero no tanto como yo la necesitaba a ella. A veces necesitas una razón para salir de tu propia cabeza, y contar el inventario es tan bueno como cualquier otra. Además, pienso mejor cuando tengo las manos ocupadas. Pasé el martes organizando el almacén, revisando los horarios de entrega, entrenando al chico nuevo en la máquina de expreso. Cosas normales de un martes. Pero entre preparar cafés y firmar facturas, pensaba en ese plano de mesas, en el nombre de Alejandro Torres en el lugar donde debería haber estado el mío. Alrededor de las 2 de la tarde, llamé a mi contable, Gerardo Santos, de 68 años. Ha llevado mis libros desde que abrí la primera sucursal hace 15 años. Es muy avispado. Gerardo, necesito que busques algo por mí, dije. Toda la actividad de las cuentas conjuntas de los últimos 2 años.
Todo lo que Isabela y yo tenemos juntos. Cuentas corrientes, de ahorros, las cuentas de inversión. Eso es mucho papeleo, Mike, dijo Gerardo. ¿Qué estoy buscando? Todavía no lo sé. Solo cualquier cosa que parezca extraña. Retiros grandes, transferencias inusuales, cualquier cosa que no haya autorizado. Hubo una pausa. Gerardo no es tonto. Llevaba 43 años casado. Sabía lo que significaba este tipo de solicitud. Lo tendré para el jueves, dijo. Gracias, Gerardo. Y que esto quede entre nosotros. Siempre. Colgué y volví al trabajo. Pero no podía dejar de pensar. Hace 8 meses fue cuando la sucursal de Riverside empezó a perder cuota de mercado. 3 contratos corporativos fijos que habíamos tenido durante años se fueron de repente a un competidor al otro lado de la ciudad. Un nuevo lugar llamado Café Velocity. Marca más elegante, precios agresivos, y sospechosamente bien informado sobre nuestra estructura de precios. Lo atribuí a la mala suerte. Ahora ya no estaba tan seguro. Esa noche, Isabela llegó tarde a casa de nuevo. Dijo que había estado en una reunión de estrategia con el equipo de vicepresidentes, preparándose para la transición. Me besó en la mejilla como si no pasara nada. Me preguntó qué tal mi día, empezó a hacer la cena como si todavía fuéramos la pareja que se lo contaba todo. Alejandro llamó hoy, dijo, removiendo la salsa de la pasta en la estufa. Casual. Demasiado casual. Quería confirmar algunos detalles sobre el evento del viernes. Seguro que sí, dije. Isabela me miró. Mike, por favor, no te pongas así. ¿Así como? ¿Como un marido que acaba de descubrir que ha sido reemplazado por tu ex en la noche más importante de tu carrera? No has sido reemplazado. Estás siendo dramático. Dejé mi cerveza y la miré directamente. ¿Cuándo empezó Alejandro a ser consultor para tu empresa? Te dije que ha estado ayudando con las estrategias de distribución. ¿Cuándo empezó? Se volvió hacia la estufa. Quizás hace 6 o 7 meses. No recuerdo exactamente. Inténtalo con más ganas. ¿Por qué importa, Mike? Porque hace 7 meses, mi sucursal de Riverside empezó a perder contratos a borbotones con un competidor. Y me pregunto si esas dos cosas podrían estar conectadas. Isabela dejó de remover por un segundo. Luego se rió. Se rió de verdad. ¿Crees que Alejandro le está pasando información a tus competidores? Eso es paranoico incluso para ti. ¿Lo es? Es un consultor de hostelería. Conoce la industria. Ha estado trabajando contigo, lo que significa que ha estado cerca de nuestras conversaciones, de nuestras discusiones financieras. ¿Le cuentas cosas sobre mi negocio? Por supuesto que no. ¿Estás segura? ¿Por qué no me dijiste que estabas trabajando con él? Así que perdóname si no me fío de tu palabra. La salsa empezó a hervir. Isabela apagó el fuego, movió la sartén y se quedó allí de espaldas a mí. Tenía los hombros tensos. Creo que voy a dormir en el cuarto de invitados esta noche, dije. No estoy enfadado, Isa. Solo estoy cansado y necesito espacio para pensar. La dejé en la cocina y subí. El cuarto de invitados todavía tenía cajas de cuando sacamos las cosas de Sofía para la universidad. Las aparté, me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Hola, papá. ¿Podemos hablar este fin de semana? Hay algo que me tiene preocupada. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Claro, cariño. Llámame cuando quieras. No respondió de inmediato. Eso no era propio de ella. Sofía siempre respondía al instante. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Pero no estaba durmiendo. Estaba pensando en cronologías, en coincidencias que no eran coincidencias, en el extraño mensaje de mi hija y en las mentiras casuales de mi esposa. Gerardo llamó el jueves por la mañana mientras yo abría la sucursal del centro. Mike,
Tienes que venir a mi oficina, dijo. Sin saludos, sin rodeos. Ahí supe que era grave. Llegué a las 10. Gerardo tenía papeles esparcidos por su escritorio como pruebas de la escena de un crimen. Extractos bancarios, registros de transacciones, copias de cheques que nunca había visto. Dime qué estoy viendo, dije. Gerardo señaló la primera pila. Cuenta de ahorros conjunta. Tuya y de Isabela. Hace 3 años, teníais $240,000 ahí. Dinero del seguro de vida de tu padre más lo que habíais ahorrado de las franquicias. ¿Correcto? Es nuestro fondo de jubilación. Era vuestro fondo de jubilación, dijo Gerardo. Me deslizó otro papel. Hace 18 meses, Isabela retiró $80,000. La línea de concepto dice de oportunidad de inversión. Se me revolvió el estómago. Nunca autoricé eso. Pero la firma es tuya. Miré el comprobante de retiro. Era mi firma. O una copia muy buena. Yo no firmé esto, Gerardo. Entonces tenemos un problema. Sacó más papeles. 6 meses después, otros 70,000. La misma historia. Tu firma, sin consultarte. 3 meses después, 45,000 más. ¿Cuánto queda? 42,000. Y eso solo porque alcanzó el límite anual de donaciones exentas de impuestos. No podía sacar más sin levantar sospechas en Hacienda. Me recliné en la silla. Casi $200,000. Desaparecidos. ¿A dónde fue? Gerardo me entregó otro documento. Transferencias bancarias. Todas a la misma sociedad limitada. Inversiones Hosteleras Torres. Alejandro Torres. Por supuesto que era él. Hay más, dijo Gerardo. Y de alguna manera supe que esto iba a ser peor. Tus cuentas de empresa. Alguien ha estado accediendo a los registros financieros. No sacando dinero directamente, sino extrayendo informes, contratos con proveedores, estructuras de precios, márgenes de beneficio, todo. ¿Cómo? Credenciales de acceso compartidas. Isabela es tu copropietaria en los papeles por motivos fiscales. Recuerda, tiene acceso de administrador al software de contabilidad. Estas extracciones ocurrieron fuera del horario de oficina, tarde por la noche, sobre las 9 o 10 de la noche. Cuando normalmente estoy dormido. Sí. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la gente seguía con su jueves normal, tomando café, yendo al trabajo, viviendo vidas que no acababan de hacerse añicos. Hay una cosa más, dijo Gerardo en voz baja. Saqué los registros de constitución de la empresa Café Velocity, el competidor que te ha estado quitando contratos. Me di la vuelta. El socio silencioso que figura es Inversiones Hosteleras Torres, registrada hace 8 meses. La habitación pareció encogerse de repente. Alejandro Torres no solo era consultor de mi esposa. Estaba usando información de mi negocio para competir contra mí, usando mi dinero para financiarlo, e Isabela le había estado ayudando. ¿Qué hago, Gerardo? Me miró por encima de sus gafas de leer. Legalmente, documentas todo. Te proteges. Consigues un abogado. Y personalmente, Gerardo juntó las manos, decides si quieres luchar o marcharte. Pero Mike, si te marchas, hazlo de forma inteligente. No dejes nada atrás que pueda perjudicarte más tarde. Conduje a casa en una nube. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Isabela estaba en el trabajo, probablemente en reuniones con Alejandro, planeando estrategias. Riéndose de algo, sin pensar en mí en absoluto. Fui al garaje y encontré lo que buscaba. 3 cajas con la etiqueta Archivos de la Universidad escritas a mano por Isabela. Papeles viejos que nunca había tirado. Abrí la primera y empecé a rebuscar. Documentos de ayuda financiera, expedientes académicos y, enterrada en el fondo, una tarjeta de agradecimiento fechada hace 22 años.
El tercer año de universidad de Isabela, el año antes de que nos conociéramos. Gracias por la escapada a Silver Creek. La próxima corre de mi cuenta. No esperemos tanto entre visitas. Tuyo, Alejandro. Silver Creek. Eso estaba a 7 horas de distancia. Isabela me había dicho que pasó esas vacaciones de primavera como voluntaria en un refugio para personas sin hogar. Lo recordaba porque me sentí culpable por irme a Cancún con mis amigos mientras ella hacía obras de caridad. No había estado en un refugio. Había estado en una cabaña con Alejandro. Me senté en el suelo del garaje con esa tarjeta en la mano y algo frío se instaló en mi pecho. No era rabia, ni siquiera dolor ya. Solo claridad. Una claridad perfecta y cristalina. Me había estado mintiendo desde el principio. Y se había sentido tan cómoda con ello que había dejado de ser cuidadosa. Ese fue su error. El viernes por la mañana empezó como cualquier otro. La alarma de Isabela sonó a las 6. Oí el agua de la ducha, la oí moverse por el dormitorio, oí la puerta del armario abrirse y cerrarse mientras elegía algo para el gran día. Yo ya estaba despierto, lo había estado durante horas, tumbado en la cama de invitados, viendo cómo el techo pasaba del negro al gris mientras amanecía. A las 7, ya estaba vestido. Vaqueros, botas de trabajo, mi vieja sudadera de la universidad. Isabela estaba en la cocina, café en mano, mirando su teléfono. Levantó la vista cuando bajé las escaleras. Buenos días, dijo. Con cautela, como si estuviera probando la temperatura del agua. Buenos días, respondí. ¿Hoy trabajas en la sucursal del centro? Ese es el plan. Asintió y bebió un sorbo de café. Bueno, sobre esta noche. Pásalo genial, dije. Te lo has ganado. Algo parpadeó en su rostro. Alivio, quizás. Como si hubiera esperado una pelea y estuviera agradecida de no tenerla. Gracias, dijo. Eso significa mucho. Me serví un café. Solo, sin azúcar. Como lo he estado bebiendo durante 20 años. ¿A qué hora empieza? A las 7. Pero tengo que estar allí a las 6 para las fotos y el cóctel previo. Tiene sentido. Mike se detuvo. Empezó de nuevo. Sé que esto ha sido raro, pero después de esta noche, las cosas se calmarán. Podremos hablar de verdad sobre todo. Claro, dije. Después de esta noche. Sonrió. Una sonrisa pequeña, incierta, pero real. Luego me besó en la mejilla y se fue a trabajar. Me quedé en la cocina mucho tiempo después de que su coche se fuera. Pensando en ese beso, en lo fácil que era mentir con una sonrisa. Luego, me puse a trabajar. La primera llamada fue para Gerardo. Transfiere mi mitad de las cuentas conjuntas a mi cuenta personal de empresa. ¿Todo? Hazlo esta misma mañana. Mike, eso va a disparar las alarmas. Lo sé. Hazlo de todos modos. Y quítame de todas las autorizaciones conjuntas. Tarjetas de crédito, servicios, todo lo que tenga nuestros dos nombres. Quiero que mi nombre sea eliminado antes de que acabe el día. ¿Estás seguro de esto? Gerardo, nunca he estado más seguro de nada. La segunda llamada fue a mi abogada, Patricia Herrera. 56 años, la mejor abogada de familia del área metropolitana. La había conocido un par de veces en eventos de la Cámara de Comercio. Nunca pensé que la necesitaría. Patricia, soy Mike Hernández. Necesito contratar sus servicios hoy. ¿Qué ocurre, Mike? Mi esposa ha estado vaciando nuestras cuentas para financiar el negocio de su exnovio. Le ha estado pasando información de mis franquicias, y necesito asegurarme de que cuando esto explote, yo esté protegido. Hubo una pausa. Ven a mi oficina a las 9. Trae todo lo que tengas. Pasé 90 minutos en la oficina de Patricia. Le mostré los registros bancarios, las firmas falsificadas, los documentos de la sociedad limitada, la cronología de las pérdidas de mi negocio que coincidían exactamente con las ganancias de Alejandro Torres.
Tomó notas, hizo preguntas. Para cuando me fui, tenía una estrategia. Presenta los papeles de separación el lunes, dijo Patricia. No le digas qué va a pasar. No le des tiempo a esconder activos o crear una narrativa. Golpea primero, golpea fuerte y golpea con documentación. ¿Y qué hay de esta noche? ¿Su celebración? Patricia me miró por encima de sus gafas. ¿Qué pasa con ella? ¿Voy? ¿La confronto allí? Mike, ¿me lo preguntas como tu abogada o como persona? Ambas. Se reclinó en su silla. Como tu abogada, te digo que te mantengas alejado. No crees una escena. No le des munición para una denuncia de acoso o abuso emocional. Como persona, sonrió, una sonrisa fina y fría, te digo que hagas lo que necesites hacer. Simplemente no hagas ninguna estupidez. Salí de su oficina a las 11 y conduje hasta la sucursal del centro. Mi subgerente, Tomás, estaba detrás del mostrador. Un buen chico, 24 años, estudiando administración de empresas por la noche. Tomás, necesito que te encargues de las 3 sucursales a partir del lunes, le dije. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Por qué? Asuntos personales. Seguiré por aquí, pero no en el día a día por un tiempo. ¿Puedes con ello? Sé que puedes. ¿Mike? Si esto es por Isabela. Lo miré fijamente. ¿Qué pasa con Isabela? Tomás se movió incómodo. Nada. Es solo que... La vi almorzando con un tipo hace unos meses en ese restaurante italiano del centro. Parecían muy unidos. No quise decir nada porque no era asunto mío, pero... ¿Cuán unidos? Unidos de tomarse de las manos sobre la mesa. Asentí, manteniendo la voz firme. Gracias por decírmelo, Tomás. Lo siento, jefe. No lo sientas. Tú no hiciste nada malo. Pasé la tarde en la sucursal de Riverside, revisando el inventario, los horarios, haciendo los procedimientos normales de cierre del viernes. Alrededor de las 4, fui al trastero que Isabela y yo habíamos alquilado hace años. El que ella pensaba que yo había olvidado. Saqué 3 cajas. Viejos papeles de la universidad, declaraciones de impuestos de los primeros años de nuestro matrimonio, la escritura de nuestra casa, todo lo importante, todo lo que probaba lo que yo había contribuido, lo que yo había construido. Luego conduje a casa. El coche de Isabela no estaba en la entrada. Ya estaba en el Metropolitan Club, preparándose para su gran momento. Caminé por la casa como si la viera por primera vez. 20 años de muebles que habíamos elegido juntos. Fotos en las paredes. Los zapatos de bebé de Sofía en una vitrina. Toda la evidencia física de una vida que había sido una mentira. No empaqué todo. Solo lo que importaba. Ropa, artículos de aseo, mi portátil, documentos importantes. 2 maletas y una caja. A eso se reducían 20 años. Dejé mi anillo de bodas en la encimera de la cocina, justo al lado de la cafetera, donde lo vería por la mañana. Y me fui. No fui al Metropolitan Club. Fui a un lugar mejor. El trastero estaba frío. Suelos de hormigón, paredes de metal, luces fluorescentes zumbando. Pero era silencioso, privado, exactamente lo que necesitaba. Lo había alquilado hacía 2 semanas a nombre de mi empresa. Un pequeño espacio de 3 por 3 metros, lo suficientemente grande para las cajas que traje de casa. Ahora añadí a la colección el portátil que Isabela no sabía que tenía, el disco duro de respaldo con copias de cada documento financiero, la carpeta que Gerardo me había dado con los registros de transacciones resaltados, el cuaderno donde había estado siguiendo cronologías, cruzando fechas. Todo lo que ella pensaba que estaba oculto, todo lo que pensaba que nunca encontraría. Me senté en una silla plegable y saqué mi teléfono. 7:15. La celebración había comenzado. Isabela probablemente estaba dando su discurso de aceptación, agradeciendo al equipo ejecutivo, a sus padres, a Alejandro por su invaluable orientación profesional. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de Sofía. Papá, voy a casa esta noche en lugar de mañana por la mañana. Necesito verte. Algo va mal. Me quedé mirando ese mensaje. Algo va mal. Sofía lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. La llamé. Contestó al primer tono. Papá. Hola, cariño. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Preguntó Sofía. Llamé a casa. Mamá no contestó. Tu madre está en su celebración. ¿Lo de la vicepresidencia, recuerdas? ¿Y tú dónde estás? Trabajando hasta tarde. Hubo una pausa. Luego, la voz de Sofía se volvió más baja. Papá, no me mientas, por favor. Cerré los ojos. ¿Cuánto sabes? La abuela me llamó la semana pasada. Me preguntó si estaba emocionada por el ascenso de mamá. Me preguntó si ya había conocido a Alejandro Torres. Dijo que él iba a estar en la celebración, sentado con ellos. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté quién era Alejandro Torres. Y la abuela se puso rara. Dijo que solo era un socio comercial. Pero papá, la forma en que lo dijo. Como si esperara que yo ya lo supiera. Como si todo el mundo lo supiera excepto tú. Se me oprimió el pecho. Papá, mamá te ha estado engañando, ¿verdad? Dijo Sofía, sin rodeos. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, dije. Sí, lo ha hecho. Oí a Sofía respirar con dificultad. ¿Desde cuándo? Todavía no lo sé, pero más tiempo del que quiero imaginar. ¿Qué vas a hacer? Voy a encargarme de ello de la manera correcta, la manera legal. Pero Sofía, necesito que no te metas en medio de esto. ¿Entiendes? Ya estoy en medio, papá. Es mi madre. Eres mi padre. No hay forma de que no esté en medio. Entonces déjame hacer esto más fácil. Voy a dejar a tu madre. Voy a pedir la separación. Se va a poner feo. Pero pase lo que pase, diga lo que diga ella o lo que digan tus abuelos, necesitas saber algo. ¿Qué? ¿Te quiero? Eso no cambia nunca. No tienes que elegir bando. No tienes que arreglar esto. Solo tienes que seguir siendo mi hija. Eso es todo lo que necesito de ti. Sofía estaba llorando ahora. Yo también te quiero, papá. Lo sé, cariño. Ahora date la vuelta. Vuelve al campus. No vengas a casa este fin de semana. Confía en mí en esto. Pero. Sofía, por favor, déjame encargarme de esta parte. Vale, estuvo en silencio durante un largo rato. Vale. Pero papá, cuando esto termine, cuando todo se arregle, estoy de tu lado. Solo para que lo sepas. Lo aprecio, cariño. Más de lo que crees. Colgamos. Me quedé sentado en el trastero, rodeado de pruebas de la traición de mi esposa, y sentí que algo cambiaba. Ya no era ira, ni dolor. Algo más frío, algo definitivo. Abrí el Instagram de Isabela. Había publicado hacía 10 minutos. Una foto de ella en el podio, a mitad del discurso, sonriendo a la multitud. El pie de foto, agradecida por esta increíble oportunidad y por todos los que creyeron en mí. Los comentarios ya estaban llegando. Felicidades. Bien merecido. Muy orgullosa de ti. Busqué las fotos etiquetadas. Alguien había publicado una toma más amplia de la sala. Hice zoom en la mesa 3. Allí estaba el padre de Isabela, Ricardo, su madre, Susana, su hermano, David, y sentado justo al lado de Susana, sonriendo como si perteneciera allí, estaba Alejandro Torres. Ocupando mi lugar en su celebración, sentado con mis suegros, probablemente brindando por su éxito con mi dinero, el que él había robado. Hice una captura de pantalla, la añadí a mi carpeta de pruebas y la etiqueté como 15 de noviembre, la noche que lo eligió a él. Luego apagué el teléfono y fui al hotel que había reservado.
Una estancia prolongada, de mes a mes, una habitación, cocina americana, sin preguntas. Pedí una hamburguesa al servicio de habitaciones. Me la comí mientras veía un partido que no me importaba. Me di una ducha, me acosté en una cama que no era mía, en una habitación que olía a productos de limpieza industrial. Y por primera vez en semanas, dormí. Porque la parte difícil había terminado. La duda, la sospecha, la esperanza de estar equivocado. Ahora lo sabía. Y saber significaba que podía actuar. El sábado por la mañana, mi teléfono sonó a las 8. El nombre de Isabela en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. No porque fuera cruel, sino porque quería que sintiera lo que era esperar. Mike, dijo cuando contesté, su voz era tensa, controlada. ¿Dónde estás? ¿Importa? Claro que importa. Te fuiste. Cogiste tus cosas y te fuiste sin decir una palabra. Llegué a casa anoche y simplemente no estabas. ¿Qué tal la fiesta? Le pregunté, interrumpiéndola. Pude oírlo en la pausa. ¿Qué? Tu celebración. ¿Qué tal estuvo? ¿Disfrutó Alejandro sentado en tu mesa con tus padres? Otra pausa. Esta más larga. Mike, si esto es por la distribución de los asientos. No es por la distribución de los asientos, Isabela. Es por los $200,000. Silencio. Silencio total. Podía imaginar su rostro, el color desapareciendo de él. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente. Sí, lo sabes. Inversiones Hosteleras Torres, la sociedad limitada a la que has estado desviando nuestro dinero de la jubilación. El pequeño fondo de inversión de Alejandro, el que usó para abrir Café Velocity y robar mis contratos. Mike, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes explicar las firmas falsificadas? Porque Gerardo me enseñó los comprobantes de retiro. Esa es mi firma en documentos que nunca firmé. Eso se llama fraude, Isabela. Es un delito grave. Su respiración cambió. Se aceleró. ¿Has estado hablando con abogados? Por supuesto que he estado hablando con abogados. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Dejar que me robaras impunemente? No fue un robo. Fue una inversión. Alejandro necesitaba capital inicial. Alejandro necesitaba mi dinero para competir contra mí. Y tú le ayudaste. Le diste nuestra información financiera, nuestros contratos con proveedores, nuestra estructura de precios. Todo lo que necesitaba para rebajar mis precios y alejar a los clientes. Eso no es. Se detuvo. Empezó de nuevo. Mike, no entiendes la situación completa. Entonces explícamela. Explícame por qué mi esposa ha pasado 18 meses robándome para financiar el negocio de su exnovio. Explícame por qué te has estado reuniendo con él para almorzar mientras me decías que estabas en reuniones. Explícame la tarjeta de agradecimiento de Silver Creek del fin de semana que me dijiste que estabas de voluntaria en un refugio. Revisaste mis cosas. Revisaste mis cuentas bancarias. Ya hemos pasado la fase de la privacidad, Isabela. Estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas, pero podía oírlas. Mike, por favor, ven a casa. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. El lunes por la mañana, te entregarán los papeles de separación. El martes por la mañana, presentaré una denuncia policial por fraude y usurpación de identidad. Y para el final de la próxima semana, cada cliente que me robaste sabrá exactamente quién es Alejandro Torres. No puedes hacer eso. Es difamación. No es difamación si es verdad. Y tengo la documentación, Isabela. Registros bancarios, firmas falsificadas, historiales de transacciones. Todo lo que tu nuevo y elegante sueldo de vicepresidenta no puede hacer desaparecer. Estuvo en silencio mucho tiempo. ¿Y qué pasa con Sofía? Sofía ya lo sabe. Me llamó anoche, ¿y sabes lo que dijo? Dijo que está de mi lado.
Porque hasta su hija de 19 años podía ver lo que has estado haciendo. Mike. He terminado, Isabela. Con el matrimonio, con las mentiras, con fingir que no veo lo que está justo delante de mí. ¿Quieres a Alejandro? Puedes quedártelo. Pero no te vas a quedar con mi dinero, la reputación de mi negocio y mi dignidad también. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaba la mano. No de ira, de alivio. Lo había dicho. Todo. La verdad que había estado cargando durante semanas. Mi teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Rechacé de nuevo. Luego llegó un mensaje de texto. Por favor, no hagas esto. Lo siento. Podemos solucionarlo. Te quiero. Me quedé mirando esas dos últimas palabras. ¿Te quiero? 21 años de matrimonio. Y eso es lo que decía. Ahora, después de todo. Borré el mensaje y bloqueé su número. Luego llamé a Sofía. Hola, papá, contestó. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Solo quería oír tu voz. Mamá ha estado llamándome toda la mañana, llorando, diciendo que no quieres hablar con ella. Eso es correcto. Bien, dijo Sofía. No lo hagas. No se lo merece. Lunes por la mañana, 9 de la mañana, oficina de Patricia Herrera. Tenía 3 carpetas extendidas sobre la mesa de conferencias, cada una más gruesa que la anterior. Mike, siéntate, dijo Patricia. Tenemos que hablar de lo que encontré. Me senté. Me preparé. Tu esposa no solo te robó, dijo Patricia. Cometió fraude electrónico, usurpación de identidad y lo que podría considerarse crimen organizado, dependiendo de cómo la fiscalía quiera acusarla. ¿Crimen organizado? Ella y Alejandro Torres han estado operando una trama durante 18 meses. Toman tu inteligencia empresarial, la usan para debilitar tus franquicias y luego canalizan las ganancias a través de la sociedad limitada. Eso es actividad criminal organizada. Encaja en la ley RICO. Me recliné en la silla. ¿Estás diciendo que mi esposa dirige una empresa criminal? Técnicamente, sí. Pero aquí es donde se pone interesante. Patricia sacó otro documento. Hice que un investigador privado investigara los antecedentes de Alejandro Torres. Resulta que no es su primera vez. Deslizó un papel sobre la mesa. Un expediente judicial de Oregón. Alejandro Torres demandado por su antiguo socio comercial por fraude y malversación de fondos. Llegaron a un acuerdo extrajudicial hace 3 años por una cantidad no revelada. Lo ha hecho antes, dije. Al menos una vez. Probablemente más. Y Isabela o no lo sabía o no le importó. ¿Qué significa esto para la separación? Patricia sonrió, una sonrisa fina y afilada. Significa que tienes la sartén por el mango. Los cargos criminales que penden sobre su cabeza tienden a hacer que la gente sea muy cooperativa en las negociaciones de divorcio. ¿Quieres la casa? Tendrás la casa. ¿Quieres la custodia total de cualquier activo compartido? Hecho. ¿Quieres que te devuelva los fondos robados? Lo hará. Porque la alternativa es explicarle a un jurado por qué falsificó tu firma. ¿Y qué hay de Alejandro? ¿Qué pasa con él? ¿Podemos ir a por él también? Patricia se inclinó hacia adelante. Mike, soy tu abogada, no la suya. Pero si presentaras una demanda civil contra Inversiones Hosteleras Torres por interferencia dolosa en las relaciones comerciales y fraude, y si esa demanda incluyera solicitudes de exhibición de todos sus registros financieros. Bueno, eso sería perfectamente legal. Hazlo, dije. ¿Estás seguro? Las demandas civiles son caras y llevan tiempo. Estoy seguro. Quiero recuperar cada dólar y quiero que todos en esta industria sepan quién es Alejandro Torres. Patricia asintió. Tendré los papeles redactados para el miércoles. Salí de su oficina a las 10 y conduje hasta la franquicia del centro.
Tomás estaba detrás del mostrador, entrenando al nuevo subgerente. Jefe, dijo Tomás cuando me vio. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Más ligero, quizás. Sonreí. Eso es porque finalmente me quité unos 60 kilos de peso muerto de encima. Tomás se rió. Luego su expresión se puso seria. Mike, necesito decirte algo. Ese competidor, Café Velocity, me llamaron la semana pasada. Intentaron reclutarme. Me ofrecieron un 20% más de lo que me pagas. ¿Y qué les dijiste? Les dije que se fueran al diablo. Pero conocían nuestra estructura salarial. Sabían exactamente cuánto ganaba. Alguien les ha estado pasando información. Ya no, dije. Esa tubería ha sido cortada. Tomás me estudió la cara. Esto es por Isabela, ¿verdad? Sí, lo es. Lo siento, jefe. No lo sientas. A veces la basura se saca sola. Solo tienes que dejarla ir. Pasé el resto del día en la sucursal de Riverside, revisando el inventario, las cuentas, hablando con los clientes habituales, volviendo al ritmo del trabajo. Alrededor de las 3, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Ricardo Rojas, el padre de Isabela. Necesitamos hablar. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Ricardo Rojas. El hombre que me excluyó de la celebración de su hija porque no era lo suficientemente exitoso para sus estándares. Le respondí, hable con mi abogada, Patricia Herrera. Ella le dará mis condiciones. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Finalmente, este es un asunto familiar. Debería quedarse en la familia. Deberías haber pensado en eso antes de invitar a Alejandro Torres a sentarse en mi silla, escribí. Hemos terminado aquí. Bloqueé el número. Mi teléfono sonó inmediatamente. Susana Rojas, esta vez, la madre de Isabela. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego David Rojas, el hermano de Isabela. Buzón de voz. Luego Isabela de nuevo desde un número diferente. Buzón de voz. Estaban cerrando filas, tratando de controlar la narrativa, tratando de convertirme en el villano. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Documentación, pruebas, la verdad. Y al final, eso es todo lo que importa. 3 semanas después de presentar la demanda de separación, el mundo de Alejandro Torres comenzó a desmoronarse. Empezó poco a poco. Un inspector de sanidad apareció en Café Velocity y encontró 18 violaciones del código. El lugar fue cerrado durante una semana. Luego, la demanda de Oregón resurgió. El socio con el que Alejandro había llegado a un acuerdo. Resulta que nunca pagó el acuerdo. Solo hizo 3 pagos y desapareció. Ahora había una orden de arresto contra él en Portland. Mi demanda civil fue el siguiente golpe. La exhibición de pruebas es algo maravilloso cuando estás en el lado correcto. Alejandro tuvo que presentar cada registro financiero, cada contrato, cada transacción de los últimos 3 años. Y lo que encontramos fue un patrón. Lo había hecho antes, no solo en Oregón, sino en Arizona, en Nevada. Siempre el mismo esquema, encontrar a la esposa de un empresario en apuros, seducirla, obtener acceso a la información financiera y luego competir contra el marido hasta que el negocio fracasara. Isabela era solo la última. Patricia me llamó un jueves por la mañana. Mike, Alejandro Torres acaba de declararse en quiebra, personal y empresarial. Está tratando de proteger sus activos antes de que llegue tu sentencia. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero los síndicos de quiebras examinan muy de cerca las transferencias de activos. Y todo ese dinero que movió a cuentas en el extranjero en los últimos 6 meses. Lo recuperarán. ¿Y qué hay de Isabela? Está nombrada como cómplice en el fraude. Si Alejandro cae, ella cae con él. Me quedé pensando en esa información durante mucho tiempo. 21 años de matrimonio, una hija, y todo se reducía a esto.
Mi esposa enfrentando cargos criminales porque eligió al hombre equivocado en quien confiar. Isabela llamó esa noche. La primera vez que contestaba su llamada en 3 semanas. Mike, dijo, su voz era pequeña, rota. Necesito tu ayuda. ¿Con qué? La fiscalía quiere acusarme de fraude. Patricia les contó sobre las firmas falsificadas. Dicen que podría enfrentarme a 5 años. ¿Podrías? El fraude es un delito grave. Por favor. Te lo ruego. Retira los cargos. Diles que no presentarás cargos. Isabela, yo no presenté cargos. Lo hizo la fiscalía. Una vez que vieron las pruebas, se me fue de las manos. Pero tú les diste las pruebas. Tú me hiciste esto. No, dije. Tú te hiciste esto a ti misma. Me robaste. Falsificaste mi firma. Ayudaste a Alejandro a destruir mi negocio. Todo lo que hice fue documentarlo. Estaba llorando ahora. ¿Y qué pasa con Sofía? ¿Qué le pasará a ella si voy a la cárcel? Sofía tiene 19 años. Es una adulta. Estará bien. No me habla. No devuelve mis llamadas. Eso es entre tú y ella. Hubo una larga pausa. Luego Isabela dijo algo que me sorprendió. Lo siento por todo. Fui estúpida. Pensé que Alejandro me iba a hacer rica. Pensé que estábamos construyendo algo, pero todo eran mentiras. Sí, dije. Lo eran. ¿Me odias? Lo pensé. ¿La odiaba? No. El odio requiere energía. Requiere que te importe lo suficiente como para aferrarte a la ira. Y yo ya había terminado con ambas cosas. No te odio, Isabela. Simplemente ya no te quiero. ¿Y eso es peor, no? Colgó sin responder. El divorcio se finalizó 8 semanas después. Isabela firmó todo lo que Patricia le puso delante. No luchó por la casa. No luchó por las franquicias. No luchó por nada. Estaba demasiado ocupada lidiando con los cargos criminales. La fiscalía le ofreció un trato, declararse culpable de un cargo de fraude, obtener 2 años de libertad condicional y pagar una restitución. Lo aceptó. Alejandro no tuvo tanta suerte. 3 cargos de fraude, un cargo de usurpación de identidad, múltiples cargos de robo. El juez le dio 4 años. Saldría en 2 con buena conducta. Conseguí la casa, las franquicias, una sentencia contra Alejandro por $200,000 que probablemente nunca cobraría. Pero conseguí algo más también. Conseguí a Sofía. Vino a casa para el Día de Acción de Gracias. Cocinamos la cena juntos. Solo nosotros 2. Pavó, relleno, puré de patatas, cosas normales. Papá, dijo mientras lavábamos los platos. ¿Estás bien? ¿De verdad bien? Sí, cariño. De verdad que sí. Estoy orgullosa de ti. Por haberte ido, por haber luchado, por no haberlo aceptado sin más. La abracé. Eres lo mejor que salió de ese matrimonio. ¿Lo sabes? Lo sé, dijo. Me lo dices cada vez que te veo. Y era verdad. 14 meses después de la celebración de Isabela, estaba en la gran inauguración de mi 4ª franquicia. Más grande que las otras, mejor ubicación, equipo de primera, todo lo que había estado planeando antes de que Alejandro Torres intentara destruirme. Sofía estaba allí, ayudando detrás del mostrador. Estaba en casa por las vacaciones de primavera, vistiendo una de las camisetas de la empresa, preparando lattes para la multitud del día de la inauguración. Tomás ahora era el gerente de la sucursal del centro, socio de pleno derecho, con una participación del 20% en la empresa. Se lo había ganado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. El acuerdo se ha cerrado. El síndico de Alejandro recuperó $140,000 de las cuentas en el extranjero. El cheque está en camino.
No era todo lo que había perdido, pero era suficiente. Más que suficiente. Una mujer se acercó al mostrador. 30 y tantos. Rubia, sonrisa segura. Este lugar es increíble, dijo. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio? 15 años, dije. Empecé con una sucursal. Ahora tenemos 4. Eso es impresionante. Estoy abriendo una panadería al otro lado de la calle. Quizás podríamos hacer una colaboración. Tu café, mis pasteles. Quizás, dije. Por cierto, soy Mike. Sara, dijo, extendiendo su mano. Sara Morales. Hablamos durante 20 minutos sobre negocios, sobre el barrio, sobre naderías, y se sintió fácil, natural, como se supone que debe sentirse una conversación. Cuando se fue, Sofía se acercó. Estaba coqueteando contigo, papá. No lo estaba. Sí que lo estaba. Te dio su tarjeta de visita con su número personal escrito en la parte de atrás. Miré la tarjeta. Efectivamente, 10 dígitos con una letra pulcra. Deberías llamarla, dijo Sofía. Quizás lo haga. Papá, ha pasado más de un año. Mamá ha seguido adelante. Tú también deberías. Tu madre siguió adelante 2 años antes de que nos separáramos. Eso es diferente. Entonces llámalo saldar cuentas. Llámalo como quieras. Pero llámala. Me guardé la tarjeta en el bolsillo. Ya veremos. Esa noche, después de que la multitud de la inauguración se dispersara, me senté en mi nueva oficina mirando los libros. Los números eran buenos, mejores que buenos. El negocio prosperaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabela. Vi las noticias sobre la nueva sucursal. Felicidades. Te lo mereces. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré sin responder. Porque eso es lo que pasa con seguir adelante. No puedes hacerlo si sigues mirando hacia atrás. Saqué la tarjeta de visita de Sara, miré esos 10 dígitos, pensé en lo que dijo Sofía. Luego le envié un mensaje. Aparecieron 3 puntos. Luego, me encantaría. ¿Te viene bien el viernes? El viernes es perfecto, respondí. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi oficina, la foto enmarcada de Sofía en la pared, la licencia comercial con mi nombre, la vida que había reconstruido de la nada. Isabela me había quitado mucho. Dinero, tiempo, confianza. Pero no me había quitado las cosas que importaban. No me había quitado mi capacidad para construir algo real, para volver a levantarme, para empezar de nuevo. Y al final, eso es lo que nos separaba. Ella había apostado todo a un estafador y había perdido. Yo aposté por mí mismo y gané. La cafetería estaba llena de clientes. Sofía se reía con alguien en la caja. La máquina de expreso zumbaba. Todo estaba exactamente como debía ser. Tenía 44 años, soltero, empezando una expansión de negocio y quizás, solo quizás, empezando algo más también. No era la vida que planeé hace 21 años cuando me casé con Isabela Rojas. Era mejor.